Buenas tardes a todos, gracias por quedarse hasta estas horas. Bueno, mi nombre es Juan Viscardi y vamos a presentar el caso que rotulamos Misterio y mucho enredo biliar. Y no lo vamos a publicar en ningún lado. Es un paciente masculino de 72 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes, colecistectomizado hace 14 años en forma convencional. Y en el año 2011 presentó una estenosis de bulbo duodenal que se interpretó como péptica, hizo tratamiento médico y endoscópico y el paciente resolvió su cuadro clínico. En septiembre del 2012 intercurre con una colangitis aguda leve, cuya ecografía mostró un lito coledociano que parecía ser simple, y una tomografía, en todo paciente síndrome coledociano lo hacemos, mostró un engrosamiento de la pared duodenal que se interpretó secundario a la cicatriz de su enfermedad acidopéptica con una vía biliar dilatada. Por lo tanto, decidimos hacerle la vía biliar el 18 de septiembre y encontramos un duodeno fijo con disminución del calibre vulvar, mucosa de segunda porción duodenal con múltiples ulceraciones y en la colangiografía un defecto de relleno en el colédoco medio proximal con afinamiento de la vía biliar distal. Lo que hicimos fue poner una prótesis de Die French, el paciente evolucionó favorablemente y 4 días después de haber cumplido antibióticos, se fue de alta sin complicaciones. De acuerdo a lo expuesto, ¿cuál les parece que puede ser el diagnóstico presuntivo para nuestro paciente? Si esto se puede tratar de una coledocolitiasis, de una estenosis de la vía biliar distal, un síndrome de Zollinger-Ellison, un paciente que tenga las dos primeras opciones o las tres. ¿Pueden votar? Bueno, el auditorio piensa como nosotros, la mayoría. Y nosotros pensamos que podía tener las tres opciones. La coledocolitiasis por la imagen colangiográfica, la estenosis de la vía biliar lo mismo, y el síndrome de Zollinger-Ellison, si bien es una entidad poco prevalente en pacientes con una enfermedad ulcerosa no resuelta por la imagen de la duodenoscopía y la estenosis de la vía biliar distal, pensando que un gastrinoma puede dar esta imagen, no lo podíamos pasar por alto. En base a lo que hablábamos recientemente, ¿qué otros estudios le podría solicitar a este paciente? Una imagen de resonancia, una ecoendoscopía, una nueva CPRE, una gastrinemia o todos ellos. Pueden votar. Gracias, doctor. Bueno, venimos bien. Nosotros también le pedimos todo al paciente en forma sucesiva y ambulatorio. Tenemos la primera imagen de la colangioresonancia y pancreatografía por resonancia. Esta es la segunda imagen y el informe, acá es donde empiezan los problemas. Encontramos un cístico remanente con litiasis en su interior, una vía biliar dilatada con la prótesis previa, litiasis no complicada, coledociana, una estenosis en el extremo distal del colédoco, dilatación distal del wirsum y se vio imágenes quísticas menores a 10 milímetros en el páncreas, todo de un mismo paciente. Mientras tanto le pedimos la gastrinemia, el IgG4 para descartar pancreatitis autoinmune, que fueron normales. Repetimos una tomografía con contraste oral y endovenoso con protocolo para páncreas y el resultado fue que tenía una vía biliar y un páncreas normal con litiasis vesicular en un paciente colecistectomizado. En el Hospital San Martín de la Plata se hizo la ecoendoscopía que arrojó como resultado una glándula pancreática sin particularidades, pero los quistes en la resonancia estaban y no lo vimos. Un wirsum dilatado a nivel cefálico,
que eso sí coincide con la resonancia, estaba la prótesis puesta previamente y en coledocomedio llamó la atención una estructura sólida que no generaba sombra acústica y que se sospechaba un tumor de la vía biliar. Con todos los antecedentes que hemos nombrado, ¿qué entidad sería más probable en este paciente? Un adenocarcinoma de cabeza de páncreas, un tumor quístico de páncreas, una lesión endoluminar de vía biliar, una pancreatitis autoinmune, una pancreatitis crónica, litiasis coledociana o bien estenosis coledociana con o sin litiasis. ¿Pueden votar? Bueno, se inclinaron por la lesión endoluminar de la vía biliar, como decía la ecoendoscopía. En el abanico amplio de diagnósticos diferenciales fuimos descartando algunos. El cáncer de páncreas, la pancreatitis crónica, los quistes simples de páncreas que no explicaban el síndrome coledociano del paciente, lo mismo que los tumores quísticos de páncreas, el gastrinoma con una gastrinemia normal sería poco probable, y nos quedaron estos diagnósticos a considerar. Un mes después a la ecoendoscopía se hizo una nueva vía biliar en el Hospital del Cruce, cuyo resultado en la duodenoscopía fue también dificultosa, un duodeno fijo, sin ulceraciones en esta oportunidad. Se extrajo el stem previo que se había colocado en la colangiografía anterior, migrado a proximal, y se encontró restos de barro biliar con una vía biliar deshabitada, y haciendo biopsia papilar, esto arrojó resultados negativos para células neoplásicas. Pero esto no se iba a terminar acá. Y horas más tarde, 6 horas después, el paciente intercurre con un shock séptico biliar, por lo que le tuvimos que hacer una nueva vía biliar en el Hospital Durán. El diagnóstico fue colangitis supurativa, con una vía biliar que no vimos contenido endoluminal, y le colocamos un nuevo stem plástico de Die French. El paciente evolucionó afortunadamente en forma favorable, y lo que hicimos fue hacer un ateneo con cirugía general a ver cuál era la opinión de ellos. Ellos desestimaron un sustrato orgánico como causa de colangitis post-CEPRE y tomaron una conducta expectante, lo cual nos sorprendió. De los diagnósticos que nos quedaban anteriormente, sabemos que la coledocolitiasis no estaba presente, lo mismo que la proliferación endoluminal, y la pancreatitis autoinmune, con la biopsia negativa, el IgG4 normal y la imagen no típica, también podíamos desestimarla, quedando estos últimos dos diagnósticos a considerar. Posteriormente se volvió a hacer una nueva CPRE en el Hospital San Martín, y lo que se encontró fue una estenosis papilar, que fue biopsiada la papila y la vía biliar distal, y fue negativa, y se volvió a colocar un stem plástico de Die French. ¿Habremos quedado así nosotros? No lo sabemos. Lo que sí nos llevó a reflexionar sobre este caso y todas las instancias diagnósticas que utilizamos, y así todo no nos quedaba muy claro cuál era la resolución diagnóstica y terapéutica de este paciente. Con el siguiente correlato colangiográfico del mismo en las últimas vías biliares. A modo de conclusión, el diagnóstico final fue la estenosis papilar, pero lo que no sabemos si esto fue de inicio o si se dio posterior a la esfinteropapilotomía, y si no sabemos si tiene litiasis residual asociada, cística, ya que el paciente está en plan de operarse, pero no está muy convencido. A pesar de la elevada sensibilidad y especificidad de los estudios utilizados, hubo discrepancias entre ellos para arribar a un diagnóstico certero, y como autocrítica la variabilidad interobservador entre las distintas colangiografías. Como decimos siempre, y este es un claro ejemplo del mismo, la vía biliar es un trabajo en equipo. Y estos son nuestros equipos. Muchas gracias. Bueno, vamos a coincidir en que esta gente no vino a presentar un trabajo, sino a pedir ayuda, a ver si podemos entre todos darle algo que los tranquilice. Así que queda abierta la posibilidad de que quien quiera hacer algún aporte.
Disculpame, algunos datos sobre el estado general del paciente mientras transcurrió laboratorio. Buen estado general, el laboratorio digamos, no descendió de peso, no volvió a tener episodios de ictericia, ni dolor abdominal, ni náuseas, ni vómito, ninguna sintomatología digestiva. El laboratorio No estaba colestásico. El laboratorio mostraba solamente un aumento leve de la gamma GT en los laboratorios control en forma ambulatoria. Y marcadores tumorales, que lo puse en la primera slide, el K19.9 fue negativo. La verdad es que revisé este caso y no entendí mucho de lo complejo de los exámenes, etcétera, y que lo llevan a uno por el camino de la amargura. Sin embargo, había contenido en el colédoco distal desde el comienzo y hay una estenosis del área de colédoco distal que es bastante aguzada y además hubo en algún momento una prótesis que me parece que estaba migrada y entonces esta es responsable de que se depositen cosas allá adentro y haga barro biliar, etcétera. Cuando uno piensa en colangitis o coledocitis distal, hay algunas entidades que lo producen. La Yardia lamblia lo produce el virus del SIDA y lo produce curiosamente el virus de la hepatitis A. Pero en este caso me imagino que no tenía nada de eso. Buscaron por el páncreas, no había calcificaciones, no tenía imágenes compatibles con un cáncer relacionado con la cabeza del colédoco intrapancreático. Buscaron también por pancreatitis autoinmune con IgG4, que es la forma de hacer diagnóstico. Se puede hacer incluso buscar IgG4 no solamente en sangre, sino en tejido localmente, en el duodeno, en la papila, etcétera. Y aquí el problema es que además tiene un cístico remanente grande que es capaz de provocar cálculos y estarnos produciendo ese problema en forma reiterada. Yo lo que encuentro que este enfermo, además de estar solucionado, quizá a lo mejor el doctor Ceresoli nos puede contar, habría que hacer una dilatación del colédoco distal porque tiene ahí una estenosis. Y a veces no es suficiente una prótesis, sino hacer una dilatación con balón y dejar puestas más prótesis por mucho tiempo, que es lo que este enfermo puede requerir. Y obviamente hay que plantearse con los cirujanos si es necesario o no hacer una resección de la vesícula que tiene ahí, claro, con un cístico largo. La única imagen que vimos con la tomografía y la colangioresonancia muestra el cístico remanente con litiasis. Lo que no sabemos es si los cuadros que hizo de la colangitis post-CEPRE se asoció a la estenosis papilar o bien a una migración de un lito que vino del cístico. Pero va a seguir haciendo cálculos en la el idea cístico. es mandar ahora, a operar. Si uno hace una CPR, una papilotomía amplia y no tiene la estenosis del colédoco distal, esos cálculos debieran pasar. Pero me parece a mí que le falta un pequeño tono de mejorar el colédoco distal. El problema, no sé. Sí, yo creo que el caso es muy interesante, se han hecho muchos estudios y probablemente esto no sea tan complicado como lo que pensamos. Me parece que lo que tenían la estenosis de la primer colangiografía, yo creo que era un cálculo. Y ese cálculo lo más probable es que haya migrado, porque la última colangiografía es totalmente diferente, no existe más la estenosis en la vía biliar distal. Y en los otros estudios no encuentran nada, si no hay nada en el páncreas, la ecoendoscopía, es decir, se hicieron un montón de estudios pensando algo raro y el paciente lo más probable es que haya hecho una colangitis por una litiasis y que esa litiasis después del stent, como muchas veces pasa, migran. Y muchas veces tratamos estenosis de la vía biliar que no son estenosis, son realmente litiasis y la verdad que los stent a los endoscopistas nos viene bárbaro y solucionamos el problema. Me parece que la última colangiografía no estaba mal la estenosis, ¿no? Sí, justamente. La última colangio es la estenosis papilar. Y nosotros de la papila, pero no de la vía biliar distal. Pero ¿no? en realidad explicaría la colangitis post-CEPRE. Digamos, nosotros pensamos lo mismo que vos cuando hicimos la segunda colangio. O sea, sacamos el stent, contrastamos la vía biliar, bajamos con un balón, dijimos, está deshabitada, se terminó. Pero el paciente hizo colangitis post-CEPRE. Y creemos que un sustrato orgánico en la región bilio, digamos, en la biliopapilar podría tener y explicar esto.
Pero discúlpame, tenés un estudio de que la vía biliar es normal. Hay una colangio que la vía biliar está desocupada. Pero después hizo la colangitis. Claro, Pero está después desocupada y es de calibre normal. Sí, correcto, pero hizo la colangitis después. Entonces, no nos quedamos con que la colangitis sea asociada al procedimiento. Nada más. Doctor. Y tenía un cístico remanente con litos. Bueno, este estudio se iba complejizando a medida que íbamos avanzando con la solicitud de los estudios complementarios. Igual tenemos una hipótesis de lo que pudo haber pasado en los estudios que le fuimos haciendo. Mi opinión es que la estenosis papilar indefectiblemente la tiene porque está bien documentada en el último estudio que se hizo en el Hospital San Martín, pero no la tenía en el estudio que hicimos nosotros en el Hospital de Cruces, porque hicimos una exploración con balón y vimos muy bien el colédoco distal. Entonces, ¿por qué hizo la colangitis posterior al estudio que le hicimos en el Hospital de Cruces? Si nosotros consideramos que en ese momento no tenía una estenosis papilar, es que yo lo que creo es que el paciente, ese cístico remanente largo, lleno de cálculos, a veces funciona como cálculos en ascensor, que van obstruyendo momentáneamente el cístico, el conducto biliar, cosa que no pasó después del estudio que hicieron ellos en el Hospital Durán, porque el stent bloqueaba la desembocadura del cístico hacia la vía biliar. Yo lo que creo que tiene este paciente es una estenosis post-esfinterotomía, que son estenosis fibróticas, que son estenosis que cuando uno las quiere dilatar con balón, el componente fibrótico genera un riesgo incrementado de perforación. Y realmente creo que puede llegar a ser la causa de las colangitis iniciales ese cálculo o esos cálculos que tienen en el cístico remanente. Esos diagnósticos los manejamos siempre. Lo que nos complicó un poco el tema es que a medida que pedíamos estudios para focalizar por qué tenía ulceraciones postvulvares, por qué tenía estenosis a nivel de rodillo venal, uno estaba obligado a descartar el síndrome de Zolligen-Ellison y por eso pedimos una tomografía con protocolo para páncreas, por eso pedimos una resonancia. El tema que a medida que pedíamos estudios no nos solucionaban el motivo inicial por el cual lo pedíamos, sino que nos agregaban otros diagnósticos que generaban que pidiéramos otros estudios y en realidad los estudios, los resultados iban chocando y no coincidían unos con otros y eso fue lo que generó que este paciente, que como dijo Imhoff, sinceramente era un paciente que uno lo podía interpretar quizás fácilmente de entrada, pero a medida que uno lo iba estudiando estaba obligado a seguir pidiendo estudios para ir descartando lo que el estudio anterior estaba evidenciando. Cecilio. Generalmente cuando muchos médicos buenos no saben que tiene un paciente y lo presentan en el caso, son más los médicos buenos que no saben lo que tiene un paciente. Yo no tengo la solución para este enfermo, pero sé lo que haría. Concuerdo con Martín que la litiasis cística es el problema. ¿Okay? Este señor tiene una colecistectomía parcial, por así decirlo. Tiene cálculos en el remanente cístico. Si de alguna manera no podemos deshabitar ese conducto cístico por vía endoscópica, cosa que se puede intentar puntualmente, habrá que pensar en hacer una recolecistectomía, cosa que hemos mandado a hacer, porque este señor tiene una fábrica donde manda cálculos que su estenosis papilar, que ahora podemos discutir el diagnóstico. El diagnóstico de estenosis papilar es muy difícil cuando un enfermo no tiene SIDA o no tiene alguna de las características, porque si Martín dice que sacó un balón inflado por la papila, la estenosis papilar realmente me da dudas. Hasta incluso puede ser cicatrizal sobre el stent si el paciente ya tuvo papilotomía y repapilotomía. Por lo cual yo creo que no hay que olvidarse de la razón por la cual este señor vino. Tenía litiasis cística en el primer estudio, hizo colangitis a repetición porque seguramente la relación entre la litiasis cística y la salida y el orificio de salida de su vía biliar es inadecuada y va a seguir haciendo hasta que no le saquemos los cálculos del cístico. Esa es una opinión que tengo. No me quedaría tranquilo con este enfermo. No creo que sea un problema de estudio, creo que es la consecuencia de una litiasis cística que no se puede resolver. En relación con lo que usted dice, Doc, nosotros la última colangio que le pedimos en el Hospital San Martín fue para resolver la litiasis cística, pero nunca se contrastó el cístico y la guía nunca fue hacia ese lugar. Si en la resonancia nueva sigue teniendo litiasis cística, hay que reoperarlo a este enfermo y eventualmente hacer un hepático de ayuno. Si no, va a seguir haciendo colangitis. Correcto. Bueno, pasamos al próximo caso que estamos excedidos. Sí, lo felicitamos.